Ahora sí, ¿alguien me puede contestar si se ve? Sí, sí, se ve, doctor. Perfecto. Bueno, la idea de esta charla es responder esta pregunta: ¿cómo tratamos a las neoplasias mielodisplásicas de alto riesgo en Latinoamérica? Y vamos a basarnos fundamentalmente en dos fuentes: la de datos que se han subido al registro y datos que vienen de una encuesta. Eh, lo primero que quiero decirles que ya tenemos un nuevo socio en el GLAM. Se llama Tobías y es la razón por la que no estoy con ustedes ahora, que ya como ustedes me han dicho. Bueno, acá vamos a ver como introducción que Latinoamérica es un vasto territorio de 22 millones de kilómetros, donde viven más de 600 millones de habitantes, con 20 países. El GLAM abarca prácticamente la mayoría de estos 20 países y para poder definir alto riesgo de una manera, podemos decir que IPCS revisado tiene que ser igual o mayor a 3,5, lo cual implica una expectativa de vida menor de 30 meses. Hasta el 1 de octubre, en el registro del REGLAM, había 740 pacientes registrados y el año pasado presentamos con 232 pacientes un estado de arte de lo que teníamos publicado y en cuanto a mielodisplasia se refiere en el GLAM, y vemos que Next Generation Sequencing, por ejemplo, se presentaban en 15% de los pacientes. Veíamos que pacientes con mielodisplasia primaria en el 95%, tenían posibilidades de realizar citogenéticos el 93,9% de los pacientes que estaban reclutados en el registro. Pero esto, por supuesto, es una población muy pequeña, pero nos sirvió como base y como una de las publicaciones el año pasado. Ahora vamos a ver qué pasa con los de alto riesgo y con una población de 164 pacientes que fueron registrados. Es a partir del 2014, así que tengan en cuenta esto por los datos que estuvimos hablando de Next Generation, que se está empezando a utilizar y cada vez más en los últimos años. Y acá vemos aquellos pacientes con los datos completos, una mediana de edad de 67, predominio del género masculino, el género, o sea, la raza blanca también predomina, citopenias muy importantes y la mediana de 7% de blastos en médula ósea en este grupo de pacientes. La mayoría eran transfusión dependientes y tenían un IPCS revisado de 44, que era un IPCS intermedio, alto y muy alto riesgo, bastante significativo el número, 27% de muy alto riesgo. Así que es una muestra bastante interesante para contar de Latinoamérica. ¿Cuántos de estos pacientes tenían un citogenético anormal? 52 pacientes, es decir, 52% de los pacientes, 164. Y si uno lo compara con los resultados del año pasado, uno ve que el número de patologías o lo patológico es mucho mayor este año y sobre todo en una población de alto riesgo que cuando uno toma en cuenta la población entera bajo y alto riesgo. Con respecto a los hallazgos de Next Generation Sequencing, que solamente tenían 22 de 164, vemos que uno de los más significativos es el TP53, pero monoalélico 18%. Con respecto a qué tratamiento utilizamos en el alto riesgo en Latinoamérica, al menos en la población registrada, 57% de hipometilantes, 15% de pacientes que llegaron al trasplante. Tengan en cuenta que
Accesibilidad al trasplante no es lo mismo que los que sí alcanzaron el trasplante, que es el 15%. Accesibilidad llega la posibilidad de hacer un trasplante en las distintas instituciones, como charlamos ayer, alcanza hasta el 47% de todos los encuestados. El venetoclax off-label, y sobre todo en aquellos pacientes con citogenéticos pobres o muy pobres, tenían un 5% de tasa de uso y quimioterapia estándar 7%. Cuando hicimos una correlación entre las categorías pronósticas de citogenético y sobrevida global, y vimos una excelente correlación entre las categorías de bueno, intermedio, pobre y muy pobre, con la sobrevida global. Con respecto a la sobrevida libre de leucemia pasó exactamente lo mismo. Aquellos pacientes que estaban registrados coincidían con una sobrevida acorde con lo esperado. Cuando vemos la sobrevida libre de leucemia es de 1.8 y la sobrevida global es de 2.1 años, como ustedes ven acá en la curva, teniendo en cuenta el grupo entero. ¿Cuáles pacientes alcanzaron el trasplante? 24 de 164. Esto representa el 15%, como ya les había comentado, y la mediana edad un poco más joven, 48 con respecto al resto de la población. Predominó el sexo masculino y el tiempo desde el diagnóstico a la realización del trasplante, la mediana, fue de 7.6. Esto es todos los datos que le puedo dar por el momento. También hicimos una encuesta que estuvimos charlando en el día de ayer, participaron 14 países y de 81 colegas, la mayoría de zonas urbanas, hematólogos, la mayoría, 99%, y predominaban los que tenían más de 20 años de antigüedad y que se desempeñaban en ámbitos públicos y privados, o sea, mixtos. Haciendo foco en el alto riesgo, lo que les puedo decir es que tienen acceso a los hipometilantes el 91% de los colegas que respondieron, al venetoclax 48% y al trasplante 47%. Cuando preguntamos si se usa quimioterapia estándar en alto riesgo, vemos y observamos que cada vez son menos los que están utilizando y el 45% responden en muy pocos casos. También preguntamos, sabiendo que es off-label, si utiliza el venetoclax en el alto riesgo, la mayoría contestó que no, el 56%, y solamente un 25% en muy pocos casos. Cuando le preguntamos si cuentan con ensayos clínicos en su institución o poder ser derivados dentro de su país, la respuesta fue 26% que sí, y esto es un dato muy interesante porque comparando con otras encuestas, realmente los ensayos clínicos eran mucho menos el porcentaje del que dio en estos momentos. 26% es bastante para lo que era. Con respecto, entonces, y haciendo un resumen, Latinoamérica es un vasto territorio. Una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para evaluar el estado de arte de la patología es a través del REGLAM, del registro, que Next Generation Sequencing cada vez hay más accesibilidad, pero en estos pacientes hay apenas un 13.4% registrados. Que el TP53 es uno de los hallazgos más importantes descriptos en esta muestra y que los hipometilantes hoy por hoy es lo que más se utiliza en el alto riesgo, quedando un 15% de pacientes que alcanzan el trasplante. Y existe una muy buena correlación entre las subcategorías pronósticas de citogenético con la sobrevida global y la sobrevida libre de leucemia. Y como resultado de las encuestas en cuanto a la accesibilidad, sabemos que se dispone de hipometilantes en el 91%, venetoclax 48%, y que hay acceso a trasplante en el 47% de los encuestados. La quimioterapia está relegada cada vez
a menos pacientes. Como bien dijo Fenor recién, se lo está utilizando como puente para trasplante y para la población más joven. El venetoclax entonces queda para aquellos pacientes con un cariotipo pobre y muy pobre, al menos así fue utilizado en esta muestra. Con esto les agradezco la atención, creo que cumplí con los tiempos y podemos después charlar. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. No sé si alguien tiene alguna. Hi, Marcelo, Fernando, Hello. Barroso, tudo bem? ¿Todo bien? How are you? Tudo bem? Congratulations for the charla. The new member of GLAM, the new member. Yeah, congratulations. What do you think? What can explain the low numbers of patients with high risk on 15% of patients that can go to transplant in Latin America? What do you think about this? It's literature is more or less exactly the same. I suppose that it's a short sample, but the cohort is very short. But 15% is more or less what we used to see. Yes, This but is okay, but you showed that the age of the patients, the median is 48 years. Yes. Considering that MDS is a disease of old patients, don't you think that some patients that could be to transplant and they don't have access because you need to improve the geriatric assessment evaluation or something like this, considering that we have the possibility of the reduced intensity conditional regimen or or the non-myelablative regimen, and try to discuss this, and not only to in the time, exactly the time that the patient go to transplant, because sometimes you can see that they initiate the treatment with hypomethylating, and when they lose the response, that time sometimes they are indicated to transplant, but this time it's the worst time that we can transplant the patient, when you lose the response. Maybe try to discuss this. Well, I mentioned that time from diagnosis to the start the transplantation is about 7 months. It's not it's a short time. So they reach the transplant when it was the time, the correct time. But most of the patients who receive venetoclax, for example, venetoclax was used as a conditional, but it is not approved. And the accessibility to the studies that to bone marrow transplant is a good succession. So we should try to get more patients under transplantation as soon as possible. Okay, I know that 7 months it's good, but we have the another 85% of patients that do not go to transplant. Then it's outside from the 7 months. That's one point. And one point that I have to reinforce is that it's not necessary to be in remission or to be with less than 10% of blast. Of course, it's a controversy, but you can discuss of this. In the last years, our data from Latin America and Brazil specifically, and the German group and the American groups try to show that if you find the donor, you don't need to have less than 10% of blast, because it doesn't change the results after the transplant. That's one thing that I have to discuss.
with the in the clinical situations. I think so. It's in my opinion. In my opinion, if you transplant the patient with 10% of blast, it's dangerous to relapse. It's very high, the relapse rate. This is our experience. Yeah, the group, we have a lot of papers that shows that it doesn't change the results after transplant. And sometimes what you have to do is to try to make hypomethylating post-transplant or donor lymphocyte infusion prophylactic if you have the MRD positivity after transplant in day 30 or day 100, and then try to make a preemptive treatment to try to don't have the relapse. Because if sometimes if you are going to wait a long time to have less than 10% of blasts, and you are not going to transplant the patient because he is have infection, multiple infection, multi-resistant bacteria, and sometimes you cannot have you lose the best time in my opinion. Then I think maybe you can change this paradigm in the indication. Okay. But good. Thank you, Marcelo. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos al doctor Ian Strebner por su presentación.